francesas no se dieron de la noche a la mañana, sino que existieron acontecimientos previos que dieron surgimiento a estas disputas entre restaurar el antiguo régimen o seguir bajo los ideales liberalistas. La Revolución Francesa fue un factor clave en estas revoluciones que se llevaron a cabo entre los años de 1789 a 1799, considerándose como uno de los sucesos más importantes de la historia europea en el ámbito social, económico y político que marcó el fin del antiguo régimen. También se marcó el inicio de la industrialización y del establecimiento de la sociedad burguesa, además de difundir los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que establecieron las bases del derecho actual y de la soberanía popular. Entre los ideales liberales que trajo consigo la Revolución Francesa fue aplicar por primera vez el sufragio masculino universal, ya que solo podían votar los varones propietarios. Y cabe destacar que las mujeres seguían sin poseer este derecho hasta el siglo XX. La Revolución Francesa. 1794. Prisión de Francis Conciergerie. Una fortaleza impenetrable a orillas del río Sena en París. Un lugar frío, húmedo e infestado de ratas, conocido como la antecámara de la muerte. En su interior, la voz de una joven nación está a punto de ser acallada. Con el pelo rapado y el cuello desnudo, Maximilien Robespierre está preparado para la cuchilla de la guillotina, para pagar el precio del desastre que dejó a su paso. La explosión de acontecimientos que constituyeron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento extraordinario en el que la gente empieza a creer que puede rehacer casi toda la sociedad. No solo pueden cambiar la política, las instituciones, sino que a través de la acción política pueden cambiar también la propia naturaleza humana. La Revolución Francesa realmente constituye una encrucijada para el mundo moderno, porque todo empieza a tomar una dirección diferente. Nacida en plena era de la Ilustración, la Revolución fue testigo de cómo la tierra feudal le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro. Hará temblar los cimientos de Europa y su impacto afectará al mundo entero. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante de la historia occidental. Hay avances como la Revolución Industrial, el capitalismo, pero en lo que se refiere a acontecimientos no se me ocurre ninguno más importante. Fue la revolución que más alteró las cosas, si consideramos que se deshizo de la Iglesia Católica, de la cristiandad, de la nobleza, del rey, de todo aquello que es tan fundamental antes del nacimiento del mundo moderno. La Revolución Francesa dará de comer a los pobres. Traerá la democracia a Francia y establecerá un nuevo orden en la sociedad. Pero el progreso tendrá un precio. Fue un momento de una extraordinaria esperanza y ambición, y de repente se convirtió en la tragedia más espantosa. Ahora Robespierre está destrozado y derrotado. Pero hace solo 2 días se alzaba como el triunfador de la revolución más grande y sangrienta de toda Europa. Era tan fiel a sus ideales que le llamaban el incorruptible. Era tan poderoso que con la más mínima palabra podía sembrar el miedo en toda la ciudad. Robespierre era un excelente orador. Las palabras eran sus armas. Ahora, silenciadas por un disparo en la mandíbula, espera a que le llegue la misma muerte, rápida y brutal, que él impuso a muchos otros. La Revolución Francesa está a punto de probar su propia medicina. Luego se propusieron unas luchas internas que conllevaron al ascenso del general Napoleón Bonaparte. El general mantuvo algunos avances liberales, pero también instauró un sistema imperial, además de iniciar con una política expansionista que convirtió a Francia en dueña de Europa. Es a partir de esto que las potencias vencedoras de Napoleón se reunieron en el Congreso de Viena de 1815 y decidieron restaurar la situación a la Revolución Francesa. Quiere decir, volver al antiguo régimen y al absolutismo. Y es por esto mismo que se le llama a este periodo restauración.
Para finalizar con el contexto de los acontecimientos previos a estas revoluciones, se puede decir que fueron como producto nada más y nada menos que de la reacción a la Restauración, que se produjo como consecuencia de la derrota de la Francia revolucionaria y que suponía el restablecimiento del antiguo régimen y la aplicación de los principios legitimistas del Congreso de Viena de 1815, claramente confiados a la fuerza. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrategas de la historia. La figura de Napoleón Bonaparte emergió tras la Revolución Francesa. Se acabó haciendo con el poder absoluto, autocoronándose emperador, y embarcó a su país en una espiral expansionista. Las guerras napoleónicas. Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón forzó a Europa a entrar en la modernidad, e incluyó en sus políticas algunas de las ideas surgidas de la Ilustración. Promovió un nuevo código civil que, entre otras cosas, establecía la meritocracia del funcionariado, prohibía los privilegios basados en el nacimiento y abogaba por la libertad religiosa. Napoleone di Bonaparte nació en Ajaccio, en 1769, en la isla francesa de Córcega, hijo de la empobrecida nobleza local de la isla. Ese mismo año los franceses se habían adueñado de Córcega, por lo que el niño Napoleone creció en un ambiente antifrancés. Sin embargo, su padre, Carlo, acabó aceptando la dominación francesa y consiguió que Napoleón y su hermano José entraran en la escuela militar de Brienne, en la Francia continental. No fueron años fáciles, los corsos hablaban italiano, por lo tanto fue objeto de burlas. Sus compañeros se reían de su extraño nombre y señalaban su mala pronunciación del francés. Para esquivar el escarnio, se refugió en la lectura. Destacó también en matemáticas y geografía. Terminó estudiando artillería en la Escuela Militar de París. En 1785 muere su padre, se gradúa y es comisionado como teniente segundo de artillería. Se traslada a Valence, donde aprende el trato y el manejo de la tropa. Los intentos por restaurar el antiguo régimen no fueron bien recibidos, ya que se comenzaron a desarrollar tres importantes oleadas liberales y revolucionarias en Europa. Estas entre 1820, 1830 y 1848, las cuales estuvieron influenciadas por dos factores importantes. El primer factor es la afirmación de los sentimientos nacionales, que fue producto de la invasión napoleónica, que había causado un sentimiento de enojo entre las poblaciones de los países que habían sido invadidos. Y además el sentimiento de pertenencia a una nación. Esto después del Congreso de Viena, ya que ésta se encargó de reorganizar el mapa de Europa sin tener en cuenta la división de territorios, con una lengua o cultura en común. Ahora pasamos al segundo factor, que es la defensa del liberalismo. El liberalismo es una doctrina política que rechaza por completo al absolutismo y trata de recuperar los derechos y libertades reconocidos en la revolución. Dado que esta ideología sostenía que los poderes del monarca debían estar limitados por una constitución en la que esa constitución se reconociera la soberanía nacional y también las libertades individuales.
La primera oleada, que es la de 1820, se centró en el área mediterránea de Europa, dando inicio esta con el golpe del coronel Rafael de Riego en España, que esta se extendió hacia la ciudad de Italia, Nápoles y Grecia. Esto fue durante el reinado de Fernando VII de España, que ejercía una monarquía absoluta, la cual tanto se buscaba combatir en aquellas épocas. Es por ello que se vieron obligados a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812. Pero esto termina con la disolución de las Cortes por el mismo rey VII de España y la intervención de la Santa Alianza, que se encargaban de evitar cualquier revolución liberal. Y es así como se regresa a la monarquía absolutista. Las revoluciones liberales de 1820 se inician en España. Tras la derrota de Napoleón, Fernando VII regresaba a España de inmediato para firmar los decretos de 4 de mayo de 1814, que derrocaban la labor legislativa desarrollada por las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, iniciando así una primera etapa de su reinado que era llamado el sexenio absolutista. Esta etapa duró desde 1814 hasta 1820, periodo al que pone fin el pronunciamiento militar de Rafael de Riego en 1820, restableciéndose la Constitución de 1814 y abriendo una nueva etapa conocida como el Trienio Liberal, desde 1820 a 1823, pero las potencias europeas decidieron intervenir para volver a poner a Fernando VII como monarca absolutista. Dicha intervención de la Quíntuple Alianza se aprobará en el envío a España de un ejército francés conocido como los 100.000 hijos de San Luis, iniciándose la última etapa del reinado de Fernando VII con la década ominosa. Pero la Revolución Española rápidamente va a influir en otros estados europeos, donde se producen revoluciones liberales. Así, en Italia, el general Guillermo Pepe protagoniza el pronunciamiento que obliga a Fernando I de Nápoles a jurar la Constitución similar a la española de 1812, y este éxito permite que se dé una revolución en el Piamonte que consigue la abdicación del rey Víctor Manuel I, siendo sustituido por el regente Carlos Alberto, que concede al Piamonte una carta otorgada en el 1821. Sin embargo, la Quíntuple Alianza no tardó en reaccionar. Tras aprobarse la intervención de los congresos de Tropaz, se encarga a Austria poner fin a estas intervenciones. Nápoles vuelve al antiguo régimen y el Piamonte, tras la derrota en la batalla de Novara, Carlos Alberto se exilia y sube al trono Carlos Félix, hombre de claro talante. En esta ocasión voy a continuar con la segunda oleada revolucionaria, que fue durante los años 1830. Estas segundas oleadas revolucionarias fueron muchísimo más profundas que las oleadas revolucionarias anteriores, ya que estas de este año afectaron casi en su totalidad a gran parte del continente europeo. Por ejemplo, algunos de los sucesos que yo puedo mencionar en esta ocasión serán los siguientes. Primeramente, Francia. ¿Qué sucedió en Francia? Los Borbones fueron derrocados en la Revolución de Julio de 1830, subiendo al trono a Luis Felipe de Orleans, lo que dio paso al inicio de un nuevo sistema, que era el sistema político liberal de monarquía constitucional. Luego, Bélgica se independizó de Holanda, por lo que también se estableció la monarquía liberal, siendo reconocida así claramente por Francia y Gran Bretaña. En España y Portugal se dio un proceso algo diferente. Si bien a principios de esa década se instauraron de igual forma las monarquías constitucionales,
Se dio inicio a un largo e intenso, de igual forma sangriento, periodo de guerras civiles con los absolutistas, es decir, los españoles, los carlistas en España y los miguelistas en Portugal. Luego, de forma más general, en Europa Central y Oriental, las revoluciones no tuvieron tanto éxito como se esperaba. Por ejemplo, los casos más evidentes de cómo fracasaron estas segundas oleadas revolucionarias puede ser que el caso de los estados italianos, que fueron duramente reprimidos por los austriacos. De igual forma, en algunos estados alemanes se aprobaron algunas constituciones, pero muy pronto estas fueron derogadas por la presión de Metternich, que se estaba ejerciendo desde Viena. En Polonia de igual forma se proclamó la independencia, pero la rebelión fue aplastada por los rusos. Entonces, de forma breve, muy concreta, se puede decir que a diferencia de las revoluciones de 1820, en las segundas oleadas de 1830 tuvieron estas una gran influencia, por así decirlo, ya que el fuerte descontento de las clases populares se veía muy influenciado en la forma de cómo se ejerció la revolución. Entonces, el protagonismo en las revoluciones ya no fue precisamente de las sociedades secretas ni de los conspiradores, sino de las propias masas populares. Entonces, más allá de las peticiones de los liberales modernos, surgió un movimiento democrático y republicano aún más radical, demostrando que la división que estaba surgiendo en el seno del liberalismo no era correcta. Entonces, este movimiento no tardaría en enfrentarse, por ejemplo, contra la nueva monarquía constitucional francesa que había empezado a surgir en los años de 1830. Que prácticamente estaba basada en los principios del liberalismo moderado o doctrinario. Entonces, limitando así como, por ejemplo, el sufragio censitario y el control del sistema por la alta burguesía. Y en 1830 se produjo la segunda oleada revolucionaria. Empezó en Francia, donde Carlos X, que había tratado de gobernar de forma absoluta, fue derrocado. Le sucedió Luis Felipe de Orleans, que implantó una monarquía de tipo liberal. En Bruselas se produjo un levantamiento contra el rey de los Países Bajos, que desembocó en la independencia de Bélgica en 1831. En otros lugares, en cambio, las revoluciones fracasaron. En 1831, Polonia se levantó contra el Imperio ruso, pero la sublevación fue reprimida muy duramente. Las revueltas que se produjeron en algunos estados italianos como Parma, Módena y los estados pontificios también fracasaron. Y como dato relevante que acompaña a estas revoluciones, se puede mencionar que, a iniciativa del zar de Rusia, Alejandro I, se fundó la Santa Alianza, una alianza entre reinos absolutistas, esto con el fin de ayudarse mutuamente en caso de que alguna sufra una revolución liberal. Lo iniciaron las monarquías absolutas de Austria, Rusia y Prusia, y a medida que transcurrió el tiempo, se fueron uniendo el resto. La tercera oleada de estas revoluciones se dio en 1848, pero esta se divide en dos partes fundamentales. Primero, la Revolución de Febrero. En esta ocasión, las revoluciones tuvieron éxito y quedó consolidado el modelo de monarquía parlamentaria que a partir de la reinstauración afectó a casi toda Europa, empezando por el reino de las dos Sicilias y Francia. En Francia, el rey Felipe ilegalizó las reuniones de los partidos opositores que querían sufragio universal masculino, lo cual, como se mencionaba anteriormente, ya se había obtenido el privilegio, por lo que esto vino a desencadenar la mencionada Revolución de Febrero y el rey fue derrocado, iniciándose la Segunda República Francesa con sufragio universal masculino nuevamente. Pero duró poco porque Luis Napoleón, sobrino del emperador,
ganó las elecciones presidenciales y en 1852 dio un golpe de estado proclamándose emperador como Napoleón III. El segundo fue el hijo de Napoleón que no llegó a gobernar, y de esa forma fue como se inició el Segundo Imperio francés, que perduró entre los años 1852 y 1870. La oleada revolucionaria que siguió por Europa tuvo éxito en Prusia, donde se estableció un parlamento, pero fue reprimida en Austria, donde subió al trono Francisco José I. Luego, siempre en 1848, la Revolución de Junio. En este caso, los burgueses liberales que habían tomado poder, donde tras la Revolución de Febrero decidieron cerrar los talleres nacionales que daban trabajo a las clases bajas de París, clases bajas que unos meses antes habían ayudado a la burguesía en su revolución contra el rey. Se sublevaron, pero fueron duramente reprimidas. A partir de ese momento apareció un nuevo movimiento distinto al liberalismo, llamado el movimiento obrero, y desde entonces la sociedad estamental, en donde la situación dependía de un nacimiento, se sustituyó por una sociedad de clases en la que la situación y su estado de vida dependía de la riqueza de las personas.